A veces, la gente que más amas es la que tiene la capacidad de destruirte de la forma más fría y calculada posible. Y yo lo aprendí de la peor manera. Mi nombre es Danae, y hoy por fin me siento capaz de contar esto sin que se me quiebre la voz, aunque todavía me tiemblan las manos de la rabia. Todo empezó hace unos 2 años cuando mi hermana mayor, Sandra, decidió que era buena idea mudarse de regreso a la ciudad después de su divorcio. Sandra siempre fue la niña de oro de mis papás, la que estudió medicina, la que siempre tenía todo bajo control, mientras que yo siempre fui la rebelde, la que se dedicó al arte, la que siempre cuestionaba todo, pero a pesar de nuestras diferencias, yo la amaba. Cuando me dijo que no tenía dónde quedarse, le abrí las puertas de mi departamento sin pensarlo 2 veces, y ese fue el error que me costó perder a toda mi familia. Al principio todo estaba bien, o eso quería creer yo. Sandra llegó con una actitud de víctima, llorando por los rincones porque su exmarido, según ella, le había quitado todo. Mis papás, Elena y Roberto, estaban encima de ella todo el tiempo, llamándola, mandándole comida, y a mí me decían: Andane, cuídala mucho. Ella está muy frágil. Yo lo hacía, de verdad que lo hacía. Pero empecé a notar cosas raras. Un día llegué del trabajo y encontré a Sandra revisando mi escritorio. Cuando le pregunté qué hacía, me puso una cara de susto fingida y me dijo: «Ay, Danae, perdóname, es que buscaba una pluma para anotar una receta». Me pareció extraño porque había plumas en la cocina, pero lo dejé pasar. Luego fueron mis ahorros. Yo tenía un sobre con efectivo para pagar la renta. Eran unos $800 que había juntado con mucho esfuerzo vendiendo mis cuadros, y de repente faltaban 100. Le pregunté a ella y me juró por su vida que no sabía nada, que seguramente yo los había gastado y no me acordaba. Me hizo sentir como una loca, como si yo fuera la desorganizada de siempre. La tensión escaló un domingo en la cena familiar en casa de mis papás. Sandra llegó con una cara de tragedia que no podía con ella. A mitad de la cena soltó la bomba. Dijo, así sin anestesia, mamá: «Papá, tengo miedo de seguir viviendo con Danae». El silencio en la mesa fue horrible. Yo me quedé con el tenedor a mitad de camino, sin entender nada. Mi papá se pone serio y le preguntó por qué decía eso. Ella empezó a llorar, pero de esas lágrimas de cocodrilo que ahora identifico perfectamente, y dijo: «Es que Danae está metida en cosas raras, hay gente extraña buscándola, y el otro día encontré sustancias en el baño. Creo que tiene un problema de adicciones». Yo me levanté de la silla de un salto, gritando que eso era una mentira asquerosa, que ella sabía perfectamente que yo ni siquiera fumo. Pero mis papás no me miraron a mí, la miraron a ella con una lástima infinita. «Mi mamá, mi Giju, Danae, siéntate, no te pongas violenta, porque eso solo confirma lo que dice tu hermana». Fue ahí donde me di cuenta de que la narrativa ya estaba escrita en sus cabezas. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mis papás dejaron de contestarme las llamadas. Sandra se mudó de mi casa a la de ellos. Pero antes de irse, se encargó de dejarme un regalito. Resulta que ella había estado usando mi computadora para enviar correos electrónicos falsos a la clínica donde ella trabajaba, fingiendo ser yo y amenazándola, diciendo que le iba a arruinar la carrera. Cuando ella les mostró esos correos a mis papás, ellos se convencieron de que yo era una psicópata envidiosa. Recuerdo perfectamente una llamada con mi papá. Él me dijo: «Dane, no queremos que te acerques a la casa. Sandra nos mostró todo. No sabíamos que nos había salido tan mala persona. Hasta que no busques ayuda profesional y te limpies de lo que sea que te estés metiendo, para nosotros no tienes familia». Yo lloraba, le suplicaba que me escuchara, que revisaran las fechas de los correos, que yo estaba trabajando a esas horas, pero nada, me colgaron. Quedé sola. Mi hermana se encargó de contarle la misma historia a mis tíos, a mis primos, incluso a mis pocos amigos cercanos. Todos me miraban con esa mezcla de decepción y miedo. Estuve meses encerrada en mi departamento, hundida en una depresión profunda, sin entender por qué Sandra me estaba haciendo esto si yo solo la había ayudado, hasta que un día recibí un mensaje de un número desconocido. Era el exmarido de Sandra, Esteban. Me puso: «Andane, sé lo que está pasando. Sandra hizo lo mismo conmigo antes del divorcio. Inventó que yo la golpeaba para quedarse con la casa de mis padres. Necesitamos hablar». Nos vimos en un café y Esteban me contó la verdad. Sandra tenía una adicción severa al juego y a las apuestas en línea. Había perdido miles de dólares y su estrategia siempre era culpar a alguien más para que nadie sospechara de dónde se iba el dinero de la familia. Esteban me dio pruebas. Me dio estados de cuenta, me dio capturas de pantalla de Sandra pidiéndole dinero y amenazándolo con hundirlo si decía la verdad. Pero lo más fuerte no fue eso. Lo más fuerte fue que Esteban me confesó que Sandra no se había divorciado por diferencias irreconciliables, sino porque ella le había robado la herencia a la mamá de Esteban Unau, sí, ahora de 80 años con Alzheimer. Yo tenía todas las pruebas en mis manos. Tenía como demostrar que ella era la que tenía el problema, que ella me había robado a mí y que las
sustancias que según ella encontró en mi casa eran suyas. Me sentí poderosa por un momento. Pensé, ahora sí, voy a recuperar a mis papás y Sandra va a pagar. Fui a casa de mis padres sin avisar. Entré con los papeles en la mano, temblando. Cuando entré, estaban todos en la sala mis papás, Sandra y hasta una tía. Sandra, al verme, se puso detrás de mi mamá fingiendo miedo. Yo tiré los papeles sobre la mesa y les dije, aquí está la verdad. Sandra es una ludópata y una ladrona. Aquí están los depósitos, aquí están los correos que ella misma se mandó desde mi computadora. Ah, mírenlo. Mi papá agarró los papeles, los miró por encima y luego hizo algo que me rompió el alma. Los rompió en pedazos sin leerlos a fondo. Me miró con un desprecio que nunca voy a olvidar y me dijo, Andane, ya basta de acosar a tu hermana. ¿Hasta dónde vas a llegar con tus mentiras y tu odio? Vete de aquí antes de que llame a la policía. Yo miré a mi mamá buscando un poco de humanidad, pero ella solo bajó la mirada y dijo, por favor, vete. Nos estás haciendo mucho daño. Ahí fue cuando todo se volvió frío dentro de mí, ¿eh? Me di cuenta de que no importaban las pruebas. No importaba la verdad. Ellos necesitaban que yo fuera la villana para que su mundo perfecto con su hija doctora no se cayera a pedazos. Era más fácil culpar a la hija artista y rebelde que aceptar que su hija perfecta era una criminal. Me di la vuelta y me fui. No grité, no lloré más, simplemente me bloqueé. Pasaron 6 meses sin que yo supiera nada de ellos. Me enfoqué en mi trabajo, cambié de departamento, cambié mi número y empecé a sanar lejos de esa toxicidad. Pero aquí viene lo que nadie se esperaba, el giro que me cambió la vida y que cerró esta historia para siempre. Hace un mes recibí una notificación legal. No era de mis padres ni de Sandra. Era de un bufete de abogados en el extranjero. Resulta que mi abuela materna, que vivía en España y con la que yo era muy unida de niña, había muerto hacía un año. Ella sabía perfectamente cómo eran mis papás y cómo era Sandra, porque ella misma sufrió las manipulaciones de mi mamá toda su vida. En su testamento, ella dejó una cláusula muy específica. Dejó una fortuna considerable en propiedades y cuentas, pero con una condición: ni mi mamá ni Sandra podían tocar un solo centavo. Todo, absolutamente todo, pasaba a mi nombre de forma directa e irrevocable. Pero había un detalle más. La abuela había dejado una carta certificada que se entregó a mis padres el mismo día que a mí me dieron la herencia. En esa carta, mi abuela les decía que ella siempre supo lo que le estaban haciendo a la única nieta con corazón, refiriéndose a mí, y les reveló algo que ellos no sabían. Sandra no era hija biológica de mi papá. Mi mamá había tenido un desliz poco antes de casarse y siempre lo mantuvo en secreto. Y mi abuela lo sabía porque ella había ayudado a mi mamá a ocultarlo en su momento. La abuela les puso: ahora que Dana es la dueña de todo lo que ustedes siempre ambicionaron, tendrán que vivir con la verdad de la hija que tanto defendieron y que ni siquiera lleva tu sangre, Roberto. El caos que se armó fue total. Mi papá, al enterarse, pidió una prueba de ADN. Y efectivamente, Sandra no era su hija. El matrimonio de mis padres se destruyó en una semana. Sandra fue expulsada de la casa. Y ahora sí, sin dinero y sin el apoyo de nadie, su vida se desmoronó. ¿Saben qué hicieron mis papás? Vinieron a buscarme. Llegaron a mi nuevo departamento llorando, pidiéndome perdón, diciéndome que siempre supieron que yo era buena, que Sandra los había manipulado. Mi mamá intentó abrazarme y me dijo: ahora que estamos solos, tenemos que estar más unidos que nunca. Tú eres nuestra única salvación. Yo los miré a los ojos, con una calma que ni yo misma conocía, y les dije: no, yo no soy su salvación. Yo soy la hija a la que le dieron la espalda cuando más los necesitaba. Ustedes no vienen por mí, vienen por la herencia de la abuela y porque ya no tienen a quién más usar. Mi papá intentó hablar, pero lo interrumpí. Les dije: Sandra no será tu hija de sangre, papá, pero es exactamente igual a ustedes, fría y convenenciera. Se merecen lo que tienen. Los saqué de mi casa y cerré la puerta. No solo les negué el dinero, sino que vendí todas las propiedades de la abuela y me mudé a otro país sin dejar rastro. Mi decisión es definitiva. No tengo familia, pero por fin tengo paz. Ellos se quedaron con su propia miseria y yo me quedé con mi libertad. Si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete al canal y dale like al video. Aquí siempre cuento chismes reales, sin filtros y hasta el final.